Muy buenos días, queridos hermanos, agradeciendo al Señor por el don de la vida, por su amor y misericordia con cada uno de nosotros. Hoy domingo, día del Señor, un día para agradecer al Dios del amor, al Dios de la misericordia, a nuestro Señor que nos llama cada vez más a estar con Él. Hoy vamos a reflexionar del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 20. Tras llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿pero vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A esto replicó Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerá contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era Cristo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo, día del Señor, nos coloca este santo evangelio la profesión de fe de Pedro y la primacía. Es muy importante este evangelio, cómo Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Pero vemos a Pedro, la figura de Pedro, de manera particular. Me encanta la figura de Pedro. Pedro, ese discípulo que la valentía a arriesgarse a donde el Mesías, a donde el Maestro, a donde nuestro Señor Jesucristo, siempre tomaba la palabra, siempre tomaba la iniciativa, siempre quería ir más allá. Y hoy nosotros también tenemos que ser como Pedro, arriesgarnos por el anuncio de nuestro Señor. Es muy importante que Pedro le dice: tú eres el Hijo de Dios vivo. Pero eso dice Jesús: bienaventurado Pedro, porque esto no te lo ha revelado ninguna gente, sino mi Padre que está en el cielo. Pero es la presencia del Espíritu Santo que habita en Pedro. Que ojalá hoy domingo nosotros nos identifiquemos también como Pedro, que tú eres el Hijo de Dios vivo. Pero aquí, mis queridos hermanos, preguntémonos cada uno de nosotros: ¿quién dices tú? ¿Quién digo yo que es Jesús? Pero solo desde la experiencia que tengamos con Él podemos dar una respuesta. Simón Pedro, vemos también que el Señor le da unos símbolos: la piedra y las llaves. Piedra, Pedro, es la piedra donde Cristo ha colocado también a nuestra iglesia. Y vemos también las llaves del reino de los cielos, a pesar de que Pedro una vez lo niega, pero Jesús va más allá
Esas 3 veces que Pedro lo niega son las 3 veces también que confirma: tú eres el Hijo de Dios vivo. Hoy domingo, mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que seamos como Pedro, que nos dé la fe de Pedro, que nos dé la valentía, la entrega, la fortaleza que tiene Pedro para seguir al Mesías, para seguir a Jesús. Pedro, el que un día también le dice: si tú eres Jesús, déjame ir a donde tú estás. Pero Pedro siempre se arriesgaba a ir donde estaba Jesús. ¿Será que cada uno de nosotros nos estamos arriesgando en el anuncio del reino de Dios? Ir más allá con la fuerza del Santo Espíritu de Dios. Pidamos en este domingo que el Señor aumente nuestra fe, que el Señor nos dé una valentía como la de Pedro, ese pescador, esa persona que el Señor fija la mirada para que Él se arriesgue por el Evangelio. Y al final del Evangelio le dice: lo que desates o lo que ates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y hace referencia a la confesión, que ojalá nosotros amemos también a nuestra iglesia, que ojalá esa fe, que ojalá esa entrega que tú y yo tenemos hacia nuestro Señor Jesucristo sea que cada vez más profundizada en Él, en la persona de Jesús. Solo cuando yo tengo experiencia de Dios, solo cuando yo tengo experiencia de Jesús, puedo dar una respuesta como la de Pedro: tú eres el Hijo de Dios vivo. Y para que tú y yo demos esa respuesta, tenemos que permanecer siempre con nuestro Dios, tener experiencia, tener encuentro con nuestro Señor. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos ayude a tener la fe como la de Pedro, para decir: tú eres el Hijo de Dios vivo. Que el Señor y María Santísima nos ayude a seguir este camino de discipulado con el Maestro. Y no te olvides quién es Jesús hoy para ti. Bendiciones, mis queridos hermanos.